Viernes 27 de marzo. Dice el Salmo 33, salmo que hoy leemos en la liturgia de la misa: el Señor está cerca de los que sufren. Cuando gritamos, Dios nos escucha. Aunque sufra muchos males, de todos nos libera el Señor. En el Evangelio Jesús nos va a plantear un desafío importante. Lo hizo con aquellos judíos con quienes dialogaba, y la pregunta que podríamos poner hoy como síntesis es: ¿realmente conocemos a Jesús? Voy a partir entonces de algunos conceptos que ya hemos visto a lo largo de estos días, pero acaso como recuerdo, tal vez nos vengan bien y sean oportunos. En primer lugar, la fe. ¿Qué significa tener fe? Bueno, tener fe significa confiar en Dios. Decíamos que la fe es un don de Dios que hay que pedir con perseverancia, con insistencia. Y decíamos también que la fe es una tarea, una respuesta para el hombre. Para tener fe, ya que la fe consiste en un confiar en Dios, para crecer en la fe hay que hacer saltos de confianza. Porque esto es en el fondo lo que Dios busca. ¿Qué busca Dios de nosotros? Nuestra respuesta de confianza. Y confiar en Dios, aquel que todo lo puede. Decíamos también, citando a San Pablo estos días: sé muy bien en quién he puesto mi confianza. No hay nada imposible para Dios. Entonces la fe, la vida de fe, es o consiste en querer vivir en nuestra vida el querer de Dios. Por eso la pregunta humilde que a todos nos cabe cada día de nuestra vida es: ¿qué esperás de mí, Señor? En medio de esta situación matrimonial, familiar, en esta situación económica, en esta situación acuarentenada, ¿qué esperas de mí? Porque de lo que no podemos dudar es que si la fe es un don que Dios da y concede, y lo que Dios pide es nuestra respuesta de confianza, bueno, toda ocasión es favorable para crecer en la fe. Entonces, la primera invitación que hoy me parece sería lindo hacer para ordenar un poco el desarrollo de estos pensamientos es que volvamos a querer apoyar nuestra vida en Dios. Acá todo lo que podamos pensar y reflexionar, a ver si verdaderamente hasta el día de hoy yo he y estoy apoyando, abandonando, entregando mi vida en Dios. ¿Cómo crece nuestra fe? Bueno, conociendo a Jesús y lo que Jesús nos revela. Mi fe crece también dedicándole tiempo a aquel que me concede, que me regala, que me ofrece este don, y dedicándole el corazón, cosas que no siempre hacemos. ¿Cómo crece mi fe? Bueno, buscando conocer precisamente su voluntad y entregándome a ella, invertir lo mejor de mi día en hacer lo primero que Dios espera de mí. Ahí no me voy a equivocar. ¿Qué es lo primero que Dios espera de mí? Que ame. Punto final. En primer lugar, aquellos que están a mi lado. Después, que sea capaz de interceder o de amar, mostrando esa fe que tengo a través de la oración, pidiendo por otros y viviendo la caridad. Por supuesto que mi fe crece con los sacramentos, con la lectura y la meditación de la palabra, todo lo que ya sabemos. Porque en el fondo la fe es fuente de alegría, es la verdadera fuente de alegría. Por eso, ante esta pregunta de ¿realmente conocemos a Jesús? ¿Conocemos a Dios? Es una pregunta fuerte. Si Dios nos mostró cómo es Él a través de Jesús, sobre todo en el Nuevo Testamento, entregando su vida por nosotros, el estilo de Dios parecería ser una respuesta de amor que se da
y que se ofrece. Santa Teresa de Ávila decía: yo no encuentro otro sentido en la vida si no es para darla y por entero a los demás. Y decía ella: para llenarme del amor de Dios, yo tengo que vaciarme amando, porque sólo así podré dar muerte a la muerte. Es decir, este día viernes que estamos viviendo, cerca del mediodía, yo tengo que vaciarme amando. José Luis Martín Descalzo, aquel sacerdote español que ha escrito tantos textos lindos, él decía que es muy triste ver cómo el hombre parece vivir de a rachas. El hombre semivive, y dice él, no vive plenamente, porque en el fondo no ama confiadamente. No busca tener el amor de Dios. Y nosotros ya sabemos bien que el amor perfecto, el amor humano perfecto, es plenamente perfecto solamente cuando lo enriquece lo divino. Recuerdo haber leído algún texto de este sacerdote, una frase, un pensamiento muy lindo que decía, hablando acerca de alguien que había partido de este mundo al encuentro con Dios, ¿no? Una persona llena de vida, de luz, de paz. Y él lo definía con este pensamiento: ¡qué milagro morirse con el alma encendida! Y explicaba él, uno puede morirse con el alma encendida cuando todo en su vida fue un estar al servicio y un vivir como Dios, entregándolo todo. En eso consiste nuestro discipulado, el testimonio del cual hablábamos ayer. Aceptar ese martirio a plazos, que no es otra cosa que aceptar con amor ese arañazo de cada día, el aprender a poner la otra mejilla. Un desafío grande. Por eso pensaba que en qué uno puede identificar claramente o conocer más claramente a Dios. Bueno, Dios nos ha mostrado su amor a partir de la misericordia. Como hoy estamos en este viernes, todos los viernes de Cuaresma son días muy lindos para meditar los misterios de nuestro Señor en ese camino de entrega hacia la cruz, en el Vía Crucis. En el fondo lo que una y otra vez estamos mirando es el amor misericordioso de Dios. El Papa en el año 2015, el Papa Francisco, escribió un texto muy lindo que es El rostro de la misericordia, que nos haría mucho bien volver a leer y reflexionar en este tiempo. Porque él va a hablar de la misericordia de Dios como uno de los atributos principales de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 2, nos dice: el Padre es rico en misericordia. Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira, pródigo en amor y fidelidad. Y Dios no ha cesado de dar a conocer su misericordia. Entonces, ¿cuál es ese rostro de la misericordia de Dios? Es Jesús. ¿Y por qué hablo de la misericordia concretamente? Porque levantando el teléfono en estos días una y otra vez, uno va comprendiendo cómo con el pasar de los días se abren como nuevos desafíos. Esto es lo lindo, ¿no? El tiempo que vivimos nos pone delante de desafíos para crecer en la fe, para abandonarnos en Dios. Entonces, si queremos verdaderamente, Evangelio de hoy, conocer a Dios, o creemos que conocemos verdaderamente a Dios, la misericordia no es una opción. Tiene que ser una decisión. Solo así es posible una convivencia más sana, más profunda, una convivencia que abra caminos. ¿Y cuál es ese rostro de la misericordia de Dios? Bueno, es Jesús, aquel que con sus gestos y palabras, nos dice el Papa, revela la misericordia de Dios. Bueno, ¿qué es la misericordia entonces? Lo digo para que tratemos de pensarlo
reflexionarlo y para que podamos hacer como un ensayo de vivir esta misericordia entre nosotros. La misericordia, en primer lugar, dice el Papa, es fuente de alegría, de serenidad y de paz. La misericordia es también condición para nuestra salvación, para nuestra salud hoy y para nuestra salud eterna. La misericordia es, en el fondo, como el corazón palpitante del Evangelio. La misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios vendrá a buscarnos. La misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada humano cuando mira con ojos sinceros a su hermano. La misericordia es la vía, el camino que une a Dios y el hombre. Es la viga maestra que sostiene toda nuestra vida. Certeza de fe, la misericordia siempre será más grande que la misericordia de Dios, ¿no? Que cualquier pecado. Y nadie podrá poner un límite a la misericordia de Dios. Por eso, en primer lugar, esta misericordia de Dios tenemos que ser capaces de aplicarla a nosotros mismos. Siempre que decida mirarme, que esa mirada sea desde la misericordia de Dios. Solo así empiezan a cambiar las cosas. Solo así puedo empezar a cambiar yo mismo. Como dice aquel pensamiento tan lindo, ¿no? A veces lo único que uno puede cambiar es a uno mismo. Pero ese cambio lo cambia todo. Por eso también entonces la misericordia nos ayuda a poder ocupar nuestro lugar para también poder ponernos en el lugar de los otros. Decía Santo Tomás de Aquino que es propio de Dios usar misericordia y que es en esto donde se pone de manifiesto su omnipotencia. El Salmo 103 nos dice y nos hace tanto bien volver a oír. Dios perdona tus culpas y cura tus dolencias. O el Salmo 146, el Señor libera a los cautivos, abre los ojos al ciego, levanta al caído, protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda. Él sana los corazones afligidos y venda sus heridas. Hay un salmo precioso, que es el Salmo 136. El salmo siempre tiene un comienzo y termina con una frase que dice, porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Dios ha hecho esto, ha salvado, ha permitido que el pueblo, porque es eterna su misericordia. Repite una y otra vez. Porque acaso toda la historia, el vínculo desde Adán y Eva en adelante entre Dios y nosotros es una historia de misericordia. La misericordia hace de la historia de Dios una historia de salvación. En la primera carta de Juan, Dios nos lo recuerda muy bien. Dios es amor. ¿Cuántas veces Jesús nos expresa así como el rostro perfecto del Padre, mostrándonos y describiéndonos la misericordia? Con tantas parábolas, el Padre misericordioso, así llamada la del Hijo pródigo, ¿no es cierto? El Papa nos dice también qué triste es constatar cómo se ha ido desvaneciendo en nuestro mundo la experiencia del perdón. Fíjense, dice el Papa, el perdón es una palabra que se evapora y nos recuerda, sin el perdón solo queda una vida infecunda
y estéril. Juan Pablo II, en ese texto tan lindo, en la encíclica, Dives in Misericordia, rico en misericordia, nos decía que la mentalidad del hombre de hoy parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende a arrancar del corazón humano la idea de la misericordia. Y el desafío es practicar la misericordia con el amor compasivo de Dios que se nos ha mostrado en Jesús. Diríamos más, ¿no? Que la Iglesia puede vivir, nosotros podemos vivir una vida auténtica, plena, agradable a Dios, simplemente cuando profesamos y proclamamos la misericordia. Dicho en pocas palabras, cuando somos capaces de recibir el perdón y de ofrecer el perdón. El lenguaje de la Iglesia, el gesto de la Iglesia. Por lo tanto, mi lenguaje y mis gestos deben ser y transmitir misericordia. Esta es la primera verdad de la cual todos tenemos que hacer experiencia. Como nos lo recuerda San Lucas, capítulo 6, misericordiosos como el Padre. Entonces, para ser capaces de esta misericordia de Dios, punto 1, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ponernos a la escucha de la palabra de Dios, aprender a repasar, a recordar, a revivir. ¿Cómo es que Dios es misericordioso? El Antiguo Testamento es la expresión precisamente de este gran atributo de Dios. La misericordia es un camino, la misericordia tiene que ser como una meta en la cual nos decimos que es posible alcanzar y por lo tanto la misericordia requiere, pide, demanda un compromiso y también un sacrificio. No es fácil vivir en nosotros la experiencia del perdón. Y así como hubo un camino con etapas en esa peregrinación del pueblo de Israel a la tierra prometida para conocer la misericordia, bueno, nos viene bien volver a escuchar las recomendaciones de ese capítulo 6, después de las bienaventuranzas. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Nosotros no podemos ser jueces de nuestros hermanos. Tenemos que abrir el corazón, abrir nuestros ojos, estirar nuestras manos y ofrecer misericordia. Ese es nuestro oficio. Somos pecadores, perdonados. Dios quiere sanarnos a nosotros, a vos, a mí, para que nosotros también podamos sanar y curar a los demás. Qué riqueza enorme tiene ese alivio, ese consuelo que llega con el perdón. Qué lindo pensar hoy, día viernes, lo que quede del día, este tiempo de Cuaresma en adelante. Tenemos que ser capaces de sanar con la misericordia de Dios. Tenemos que salir de ese plano a veces en el que en el encierro de una casa puede significar la indiferencia, el estar cada uno en lo propio. Cuando en el Evangelio se nos dice, acumulen tesoros en el cielo, se nos está haciendo una invitación a ser misericordiosos como Dios. Por eso el Papa en ese texto tan lindo nos habla de las obras de misericordia, que es sentir con el otro sus miserias y como consecuencia de esa compasión, auxiliarlo y ayudarlo. Y es curioso porque estas obras de misericordia que se dividen en corporales y espirituales, sin embargo hay muchas de ellas que tal vez hoy, no lo podamos hacer con aquel que más lo necesita, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al extranjero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y las obras espirituales, estas sí,
Caramba, si lo podemos hacer y lo debemos hacer entre nosotros. Dar consejo al que lo necesita. Enseñar al que no sabe. Recuerdo aquí a Santo Tomás que decía que educar es transmitir lo contemplado. Por eso, qué importante que aprovechemos también las horas tranquilas de estos días para contemplar. Otra obra de misericordia espiritual, corregir con amor al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas. Fíjense, esto es una verdadera obra de misericordia espiritual. Y finalmente, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Yo no tengo duda que el día que cada uno de nosotros se encuentre con Dios cara a cara, Él nos va a preguntar esto, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron tus consejos? ¿Ayudaste? ¿Enseñaste a otros? ¿Fuiste capaz de corregir con amor? ¿Hiciste de tu vida el intento de un consuelo? ¿Fuiste capaz de perdonar? Todo esto, claro, es mucho más fácil si en esto nos ejercitamos. Entonces la Cuaresma es un tiempo como fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Vamos a convertirnos, como lo sugiere el Papa también en ese texto tan lindo, de convertirnos en misioneros de la misericordia. Organicemos la experiencia de la misericordia con inteligencia. Dice Romanos 12, el que practica misericordia, que lo haga con alegría. Además tenemos que ser capaces de perdonar como Dios nos perdona. Esto no es fácil, por supuesto. Dice por allí San José María, que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Claro que sí, esa es la misericordia, esa es la alegría que muchas veces se expresa a través de este esfuerzo. Por lo tanto, la alegría está conectada con la aceptación de la voluntad de Dios. Vamos en esta jornada entonces a pedir al Señor, respondiendo un poco a su pregunta, ¿no? Realmente, ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos la misericordia? Yo personalmente hago experiencia de este amor misericordioso de Dios. El que no perdona, el que tiene el corazón endurecido, petrificado, no tengamos duda, padece el peor de los males, es prisionero de la peor de las pobrezas. Yo siempre recuerdo a Nelson Mandela, allí en Sudáfrica, cuando luego de 28 años preso allí en la cárcel, en la isla de Robben Island, sale detenido. Él al momento de salir, él pronunció como este célebre pensamiento, ¿no? Comprendí que si yo no dejaba atrás el odio, la ira y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero para siempre. Hay que dejar atrás. Y hay que perdonar, esa es la única forma de dejar atrás. Y eso que a nosotros tantísimas veces nos puede costar tanto, es porque como no conocemos verdaderamente a Dios, o poco lo conocemos, porque conocer a Dios significa intentar aquello que yo conozco, sé y experimento de Dios, encarnarlo en mi propia vida. Por eso me cuesta perdonar, no porque sea imposible, es porque todavía tengo un largo camino para recorrer para acercarme a Dios. Bueno, que en este viernes de Cuaresma seamos capaces de meditar, los invito, en los misterios de ese camino de entrega amorosa de Jesús por cada uno de nosotros en la oración del Vía Crucis. Que los invito a unirnos ahora a las 14 horas en adoración a Jesús junto al Papa Francisco y toda la Iglesia, y que tengamos el corazón abierto y dispuesto para enriquecernos juntos con ese regalo que el Papa nos va a dar con la bendición Urbi et Orbe.
Que nos bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.